buenos días, mis amados, aquí como todos los días para el devocional que reposa en esta mañana en Primera de Juan 2:16. Muy abatida, muy sorprendida, y creo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estamos consternados por la guerra de Israel, que nos llama a tener cuidado, ¿no? Y a orar para que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pueda volverse a Dios, a Cristo, reconocer que ya vino y no esperar a ese falso Mesías, ¿no? Que es el anticristo, porque ellos no creen en Jesús. Ellos viven, su religión es el judaísmo, sabemos, ¿no? Y bueno, sabemos también que ellos no están viviendo como Dios quiere que vivan, ¿no? Por eso creo que es una llamada de atención esto que está pasando a los judíos, al pueblo de Dios, y también una llamada de atención para nosotros, para que tengamos cuidado y recordemos que Dios no es juego, sino fuego consumidor. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor. Amado Padre, te pedimos perdón por todo aquello que no te agrada, que yace todavía en nosotros. Míranos a través de Cristo, Señor, porque solamente en Él podemos llegar a tu presencia, y solo es Él el que pagó en esa cruz preciosa, derramando su sangre por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas hemos sido sanados. Estamos muy preocupados, Señor, y alarmados también porque, por un lado, Señor, vemos la prontitud de nuestra redención, pero por otro lado también, Señor, hay mucha gente que se está perdiendo, que aún no recibe a Cristo en su corazón, y por eso también queremos orar, sobre todo por tu pueblo, para que la paz de Jerusalén pueda volver, Señor. Señor, oramos para que puedan reconocer a Jesús como el Salvador, que ya vino y no que lo estén esperando. Te suplicamos, Señor, por tu pueblo, en el nombre de Jesús, y también te entregamos este devocional, Padre Santo, confiando en la obra de tu Santo Espíritu, que sea hablando a nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje bien conocido identifica 3 fuentes de poder impío, que si no se controlan ni se protegen, van a atrapar al Hijo de Dios, al creyente, ¿verdad? A un estilo de vida pecaminoso. Vemos que la lujuria pecaminosa es un deseo abrumador de lo que Dios ha prohibido. Primera de Juan 2, 15, 16. Menciona 3 tipos de pasiones que nos llevan a un mayor pecado. El primero son los deseos o lujuria de la carne, refiriéndose a lo que el cuerpo desea. Esto generalmente significa cualquier cosa anhelada excesivamente o inapropiadamente, desde los alimentos hasta la impureza sexual. En este contexto no se trata de deseos físicos normales o necesarios. El poder sexual, la lujuria de la carne, es una reacción orientada al cuerpo e impulsada por la emoción de los apetitos carnales que nunca pueden agradar a Dios, como lo encontramos en Romanos 8:8, y está en constante guerra con el Espíritu de Dios, Gálatas 5:17. Anoten estos versos. Encontramos en la Biblia que nos dice que huyamos de estos deseos juveniles, que son una corrupción, porque asombrosamente y maravillosamente hemos sido hechos por Dios y para Él, para su gloria, para la alabanza y la adoración del Señor. Aunque esto impacta más a los hombres que a las mujeres, este tipo de pasión concebirá el pecado en lugar de simplemente reaccionar a él. Por lo tanto, cuando te sientas tentado, nadie debería decir soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, como lo encontramos en Santiago 1, del 13 al 15. El segundo vienen a ser los deseos de los ojos, nuevamente un término general. En este caso, no solo se refiere a esas cosas que literalmente vemos, sino en que aquellos que imaginamos o ponemos nuestros ojos mentales. El poder visual o la pasión de los ojos
es una estimulación de las ilusiones orientadas al intelecto y orientado a la imaginación, que tomará el control del comportamiento, ya que el ojo es la lámpara del cuerpo, como lo dice Mateo 6, 22, 23. Si no se reduce cuidadosamente, o sea, tenemos que cuidar una vez más, como les digo siempre, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Porque por el ojo y por los oídos entra el pecado también. ¿Qué estamos escuchando? El tercero es la arrogancia de la vida. ¿Qué significa? Deseos pecaminosos que llaman la atención a uno mismo. Esto también se refiere a nuestro hábito de presumir de nosotros mismos. Jesús llamó el orgullo jactancioso un pecado, como lo encontramos en Marcos 7:22, y cuando sufrió tentaciones similares del diablo, en Mateo 4, 1 al 11, no falló. Y vemos pues el orgullo de eso, de que se visten un poco extraño para no tener problemas con los videos. Ya ustedes saben qué orgullo estoy hablando, ¿no? Esa es la rebelión, la arrogancia del hombre, la soberbia de querer ser feliz como quieren ellos, ¿no? Y por ese orgullo es que también han matado a esos jóvenes allá en Israel. Era una fiesta tan importante, el Yom Kippur. Sin embargo, esos jóvenes estaban en una fiesta que no era el Yom Kippur, ¿no? Era una fiesta de celebración del orgullo. Bueno, acá la palabra nos habla que el orgullo de la vida es un deseo egoísta e impulsado por el ego, por el dominio que no tiene ningún factor ético o límite que no sea la alabanza de los hombres y no de Dios. O sea, a eso ha llegado el pueblo de Dios, a ensoberbecerse y a no querer obedecer a Dios. Tal orgullo, dominado por la mente natural, como lo dice 1 Corintios 2:14, y ustedes léanlo, 1 Corintios 2:14, anótenlo, y un corazón engañoso, Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dice, ¿no? Se convierte en un espiral de amor propio que tuerce y distorsiona el comportamiento humano en una letanía que impide de impiedad, que ama el placer en lugar de Dios. 2 Timoteo 3, 1, 5. Esto es lo que ha pasado en Israel. Israel descansa o ha descansado hasta aquí en que son hijos de Abraham, de la promesa, son hijos de Dios por herencia y pueden hacer lo que le da su antojo. Pero vemos que Dios no es juego, sino es fuego consumidor. Dios dice hasta aquí, alto. Y han sido sorprendidos de una manera, pues, que yo creo que nadie esperábamos eso, ¿no? Porque han ingresado por distintos lugares, por el aire, por la tierra, por el mar, por todas las formas posibles, ¿no? Han estado infiltrados y han atacado al pueblo de Dios. Ahora bien, Santiago 4:4 dice, ceder a estos poderes mundanos puede darnos placeres para una temporada, como lo encontramos en Hebreos 11:25, pero seguramente nos hará un enemigo de Dios. O sea, si te haces amigo del mundo, te vuelves enemigo de Dios. Porque no se puede servir a dos señores, ¿no? Lo estamos viendo ahorita, la llamada de atención que Dios está dando a su pueblo. Ahora oremos para que ellos se vuelvan al Señor. Y no solamente a ellos, también Dios nos está hablando a nosotros, que estamos viendo que Dios no es juego. Estos deseos del hombre, estos deseos y orgullo, no nos son dados por Dios, son tentaciones del mundo sin Dios. Es por eso que una persona marcada por el amor por el mundo, como lo vemos en 1 Juan 2:15 que hemos leído, no tienen el amor de Dios en ellos. Los cristianos no deben permitirse que se vean afectados por las actitudes y el comportamiento de los no creyentes que nos rodean, ¿verdad? La gente común del mundo pertenece a la era de la oscuridad, o sea, ellos pertenecen al mundo y toman sus decisiones de acuerdo con lo que quieren para ellos mismos, según su criterio, ya sea en relación con las posesiones, actividades, logros o estatus
En cambio, los cristianos pertenecemos a la nueva era de la luz, o sea, pertenecemos a Dios, a un Dios santo. Somos un real sacerdocio, una nación santa, al reino eterno, donde se realiza la regla de los valores de Dios y su voluntad, no la voluntad nuestra. Debemos tomar una decisión de acuerdo con los estándares de Dios, mis amados, y no con los estándares del mundo. El mundo que estamos viviendo es un mundo que vive en tinieblas, como hemos leído al principio, 1 de Juan 2, 15, 17. Hemos leído, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, esto que estamos viviendo en este momento es para poder tener cuidado y hacer un alto, ¿verdad? Decir, Señor, perdónanos. Ten cuidado, mi amado, ¿cómo estás? Es como para poder detenernos a pensar. Porque los cristianos no podemos vivir como el mundo vive. Nuestro Señor nos está mirando. El Señor Jesús condena que nuestro Señor Jesús nos conceda que permanezcamos armados contra las artimañas del enemigo, como nos recomienda Efesios 6:11, cubiertos y protegidos con la armadura completa de Dios. Hasta aquí Dios nos está guardando, mis amados. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, por tu misericordia tan grande, pero también te pedimos, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste a orar por tu pueblo también. Bendecimos, Señor, y oramos por la paz de Israel y oramos para que tu pueblo se arrepienta, Señor, que venga el arrepentimiento, que se vuelvan a ti, que reconozcan a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre. Y te pedimos por nosotros mismos que estamos viendo, Señor, que tú eres un Dios de fuego y no de juego. Tú eres un Dios que tu poder, tu presencia consume el pecado, Señor. El pecador no puede habitar en tu presencia. Por eso ayúdanos a vivir en santidad. Te entregamos nuestras vidas una vez más. Queremos agradar tu corazón, Señor. Guárdanos y líbranos de nuestro propio criterio, de nuestra propia prudencia. Ten compasión de nuestros hijos, Señor. Vuélvelos a ti. Atráelos a ti, Señor. Muchos están distraídos, los jóvenes sobre todo, Señor. Ten compasión, ten misericordia. En el nombre glorioso de Jesús te lo suplicamos, Señor amado. Amén y amén. Y bien, mis amados, sigamos orando. La cosa está muy, muy, muy delicada y esperamos que esto no avance, ¿no? Porque ya, si de ser así, pues ya estaríamos partiendo con el Señor en cualquier momento, pero también, por otro lado, vemos a nuestros seres amados, familiares, amistades, que están en el mundo y no quisiéramos que nadie se quede, ¿verdad? Oremos. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día y alegrémonos porque ya vemos que la venida del Señor está muy cerca. Que nuestras ropas estén limpias, blancas, resplandecientes como lino fino, que son las buenas obras. Que Dios les bendiga.